Muy buenas tardes a todos. Les agradezco la oportunidad que me han otorgado el día de hoy para estar ante ustedes y platicar un poquito a manera de un breve conversatorio acerca de dos temas muy interesantes para la disciplina de la cadena de suministros. También para aquellas disciplinas estrechamente relacionadas con el comercio exterior, con el comercio internacional, con la logística, etcétera. Todo esto que tiene que ver con el intercambio y tráfico de mercancías. Y de manera más específica, introduciéndonos un poco más hacia el tráfico marítimo, vamos a conversar acerca de dos temas sumamente importantes. El primero, las líneas navieras, y el segundo, los puertos marítimos. Estos dos son actores indispensables, incluso podríamos calificarlos como de actores críticos en el tráfico marítimo. Es decir, sin ellos no podríamos tener al tráfico marítimo como la principal vía del tráfico internacional de mercancías. Recordemos que el tráfico marítimo absorbe más del 80% del intercambio de las mercancías a nivel global. Entonces, si consideramos que son actores críticos, estos se convierten en puntos clave, en eslabones importantísimos de la cadena de suministros que actualmente tiene una dinámica muy intensa. Entonces, si me lo permiten, les voy a compartir una presentación a través de algunas diapositivas electrónicas que espero que nos ayuden a ilustrar y a visualizar mejor los conceptos que vamos a trabajar el día de hoy. Voy a compartir. Y bien, pues como les decía, vamos a hablar acerca de estos dos temas trascendentes. Iniciemos con las líneas navieras. Es muy importante que distingamos un par de conceptos que actualmente en la práctica cotidiana, en la labor profesional, se confunden. Se pierde de vista la diferencia entre dos actores del tráfico marítimo indispensables. Estos los podemos dividir en dos. El primero de ellos es el armador y el siguiente es el naviero. La figura del armador no es muy clara en la práctica cotidiana, en la labor profesional del tráfico, de la logística, del comercio internacional. Es un concepto que yo diría se desconoce mucho acerca de él y que se confunde con el segundo de ellos, el naviero, o lo que comúnmente nosotros conocemos nuevamente haciendo referencia a la práctica cotidiana, como la línea naviera. Y se les maneja de manera indistinta a ambos conceptos, lo cual pues es incorrecto. Y en esta ocasión vamos a aclarar cuáles son las diferencias entre los dos, porque es importantísimo tener muy claro cuál es el papel específico de cada uno de ellos en el tráfico marítimo, en la logística, en el comercio. Es importantísimo tenerlo muy claro porque de ello se derivan dos situaciones trascendentales para el tráfico marítimo. Vamos a revisar el concepto del armador y lo vamos a revisar a la luz de la definición jurídica que tenemos nosotros aquí en México, pero que sin embargo, al ser una definición local, podemos encontrar que en los diferentes ordenamientos de los diferentes países que conforman la Organización Marítima Internacional prácticamente son idénticos. Entonces podríamos considerar que estas definiciones son de validez global. Vamos con el primero de ellos, que es el armador. Básicamente, el armador es quien paga por la nave, es decir, por lo que comúnmente conocemos como el barco. Esta figura es normalmente una persona moral en la práctica cotidiana, son grandes consorcios internacionales que ordenan la construcción de las naves, ¿verdad? Y que por lo tanto, pues disponen
de los recursos necesarios para cubrir los costos de la construcción de una nave. Sin embargo, también, a la luz del artículo 21 de nuestra Ley de Navegación y Comercio Marítimos, el armador está encargado de darle mantenimiento a esa nave y especialmente de registrarlo ante las instancias, las instituciones internacionales globales que le van a dar existencia y validez legal al mismo, ¿no? Como un vehículo de tráfico, y especialmente se van a encargar de algo, de matricularlo, ¿verdad? Es una figura en nuestra Ley de Navegación y Comercio Marítimos muy interesante, la matriculación de la nave, y es entonces que el armador es quien jurídicamente se encarga de hacerlo. Entonces aquí tenemos en pocas palabras que el armador es quien paga el costo de construcción de la nave, de darle mantenimiento y naturalmente también de cubrir esos costos y también asimismo de matricularlo en aquel puerto que le resulte más conveniente a sus intereses. ¿De acuerdo? Entonces aquí está este concepto de la figura del armador que seguramente a ustedes les va a resultar interesante y que es importantísimo tenerlo muy claro, porque a continuación vamos a pasar a definir al naviero, o lo que nosotros conocemos en la práctica cotidiana como la línea naviera, ¿verdad? También a la luz de nuestra Ley de Navegación y Comercio Marítimos, que nos va a decir en el siguiente artículo, es decir, el 22, que básicamente y en pocas palabras, el naviero es aquella persona, ya sea física o moral, que se va a encargar de la explotación comercial de la nave, ¿verdad? Mientras que el naviero, perdón, disculpen, mientras que el armador se encargó de ordenar su construcción, de pagarlo, de darle mantenimiento y de matricularlo, el naviero se va a encargar de explotarlo comercialmente, ¿sí? En algunas ocasiones nos podemos encontrar que el armador es la misma persona, ya sea física o moral, jurídica, como queramos llamarle, que el naviero, aunque no es lo más común, ¿no? Lo más común es que ambas personas o ambas figuras sean diferentes. ¿Por qué? Porque, como les decía, que los armadores son normalmente consorcios, grandes consorcios internacionales que pagan los costos de una nave, de mantenerla y de matricularla. La explotación comercial de la misma, por su naturaleza, pues se va a dar a nivel global, se va a dar a nivel mundial, no nada más limitándonos a un espacio, a un país o a una región, sino que las más de las veces vamos a encontrar que la explotación de esta nave se va a dar a nivel internacional en tantos países como sea posible explotarla, prestar el servicio de transporte marítimo a través de esta nave. Entonces, por lo tanto, hay muchos países que requieren que para la explotación comercial de una nave sea a través de figuras o de personas físicas o jurídicas nacionales de ese país. Entonces se requiere ir estableciendo navieros en los diferentes países en los que ese consorcio armador de la nave va a prestar el servicio y se le va a explotar comercialmente a esa nave, ¿verdad? Entonces nosotros podemos encontrar, y yo aquí recuperé algunas imágenes de estas líneas navieras o navieros, las más importantes a nivel internacional o global, como ustedes prefieran nombrarlo, para ilustrar que pues seguramente hemos visto por ahí o hemos conocido, hemos leído de estas empresas navieras y que cada una de ellas tiene en los diferentes países, por ejemplo México, en donde las navieras tengan su nombre, como por ejemplo si tomamos alguna de estas ilustraciones, Evergreen que tenemos aquí al centro, para su explotación comercial en México de la nave y la prestación del servicio de transportación marítima, las diferentes leyes, los diferentes ordenamientos le van a exigir o resulta conveniente que establezcan un Evergreen de México, ¿verdad? O que a través de alguna asociación
nombren un agente naviero y que éste tenga una denominación, una razón social conformada de acuerdo a las leyes mexicanas, pero que va a fungir como naviero, como explotador, que va a ofrecer los servicios del armador, es decir, de la nave que el armador ordenó, aquí en nuestro país. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, son dos figuras indispensables, pero que es muy importante distinguirlas. Al inicio les decía que se deriva una situación ahí muy importante por la cual necesitamos distinguirla, y son las responsabilidades jurídicas y las responsabilidades comerciales, que tanto para uno como para el otro, armador y naviero, resultan ser totalmente diferentes. Se deslindan uno de las otras, por lo tanto el armador va a ser responsable de ciertas y el naviero de otras. No podemos confundir al naviero con el armador porque sus responsabilidades son totalmente diferentes, en esta aventura del tráfico marítimo, ¿verdad? Espero que esta diferencia haya quedado clara y pasemos ahora a lo siguiente, que son los puertos marítimos. Aquí vamos a analizar y vamos a definir a los puertos marítimos a la luz de la Convención de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, que nos dice en pocas palabras que los puertos marítimos son enlaces, son interfaces, como lo define ahí literalmente, de la cadena de suministros. Estas interfaces, estos enlaces conectan al transporte marítimo y al terrestre con otros componentes de la logística, con otros componentes del tráfico de mercancías internacional o regional, incluso interno en los propios países, que permiten la distribución y el intercambio de mercancías. Estos son los puertos marítimos, importantísimo tenerlo muy presente. Son un eslabón crítico de la cadena de suministros actual, que les repito, tiene una dinámica muy intensa. También vamos a poder clasificar a los puertos de diferentes maneras, y yo quisiera proponerles dos que a mí me parecen muy interesantes. Una de ellas, una clasificación de los puertos de acuerdo a la manera en que se trabaja, la manera en que se configuran jurídica y operativamente las labores del puerto. El puerto propietario, o podemos encontrarlo ahí en la diferente literatura como el Landlord Port, que no es otra cosa más que un puerto en donde la autoridad portuaria, normalmente una figura, parte de un gobierno, ya sea un gobierno general, un gobierno local, incluso a una autoridad regional, es propietaria y dispone las diferentes acciones, servicios y operación del puerto. Después tenemos al puerto equipador o tool port, que no es otra cosa más que un puerto en el que los diferentes servicios que se ofrecen y las diferentes labores que se llevan a cabo a través de diferentes empresas que a través de contratos específicos ofrecen los servicios del puerto, de estiba, de remolque, de pilotaje, etcétera, sin que la autoridad portuaria deje de ser una figura del gobierno al país del que pertenecen. El puerto operador es una combinación de ambos, de los anteriores. Mientras que la autoridad portuaria no deja de dominar y de disponer las labores del puerto, en el service port o el puerto operador son empresas particulares que van a ofrecer sus servicios de acuerdo con un contrato con el gobierno al que pertenece el puerto. ¿De acuerdo? Un puerto privado, bueno, pues es un puerto de total propiedad privada de particulares, en donde los diferentes servicios que se ofrecen también son provistos por ese propietario particular del puerto o a través de otras empresas que se asocian para prestar los servicios. Un ejemplo es que encontramos aquí los puertos turísticos, las marinas de atraque de yates, de embarcaciones de entretenimiento, etcétera. Y el puerto concesionado o terminal port, en donde el gobierno o el estado de un determinado país es quien detenta la propiedad del puerto, o se le dice que es propiedad de la nación, y a través de concesiones que se licitan ya sea de manera local o internacional, se ofrecen estos servicios.
Después, otra clasificación de los puertos por su alcance operativo. El Gateway Port. El Gateway Port no es otra cosa más que una entrada a una amplia zona de influencia de este puerto. Por ejemplo, tenemos en nuestro caso en México el puerto de Lázaro Cárdenas, en donde es la puerta de entrada a una amplísima zona de influencia que llega incluso hasta Canadá. Todas las mercancías que se reciben y entran a Norteamérica por vía de Lázaro Cárdenas tienen un alcance muy amplio. Hay un corredor intermodal exclusivo entre Lázaro Cárdenas y los Estados Unidos que se extiende incluso hasta Canadá. Es por eso que entendemos que Lázaro Cárdenas puede considerarse como un gateway port. Puerto feeder es otro elemento de esta clasificación. Es un puerto, como su nombre lo dice, un puerto alimentador que va recogiendo o que va recibiendo naves de pequeño calado, de pequeñas capacidades, para posteriormente dirigirlo al siguiente puerto de la categoría, al hub port. Este es un puerto concentrador. Existen de ellos globales o regionales, ¿no? Este hub port recibe todos aquellos embarques, todas aquellas cargas por la vía marítima que van direccionados de los puertos feeder y que posteriormente los hacen llegar a otras regiones del mundo o a intrarregión, pero grandes regiones. Por ejemplo, en el caso de Norteamérica, tenemos como un hub port, el más grande de ellos, al puerto de Los Ángeles o Long Beach, en donde recibe este puerto cargas de los puertos feeders de Norteamérica, otros puertos de los Estados Unidos, puertos canadienses, puertos mexicanos, y que a través de él son direccionados en el intercambio con el lejano oriente, con China, con Japón, con Corea, con Taiwán, con el sureste asiático, de ida y de regreso, ¿no? Por eso se le considera como un puerto concentrador. Finalmente vamos a entender que los puertos en sus diferentes categorías o clasificaciones son lo que van a conformar las rutas marítimas. Aquí yo quise ilustrarles las rutas marítimas entre Norteamérica y el resto del mundo, las más importantes. Las rutas marítimas con el norte de Europa y el Mediterráneo y la ruta marítima con el lejano oriente, en donde aquí podemos ver cómo es que el puerto concentrador de Los Ángeles permite direccionar y precisamente como su nombre lo indica, concentrar las cargas y posteriormente enviarlos a su intercambio con aquellas regiones en el mundo más lejanas. En el caso, por ejemplo, de Los Ángeles o Long Beach, pues vemos cómo nos permiten el intercambio con las rutas que provienen de China, de Japón, de Corea, algunas regiones en el sureste asiático, y a través de él, de Los Ángeles, Long Beach, distribuirlo en Norteamérica, Canadá, los propios Estados Unidos y México. Bueno, pues esta es de manera muy breve la temática que yo quise exponerles el día de hoy. Espero que haya sido de utilidad. Espero que pueda despertar el interés en ustedes de adentrarse un poco más en estos temas del tráfico marítimo y de la logística. Son temas muy interesantes, muy valiosos y muy útiles para la práctica profesional de quienes, bueno, en algún momento han elegido adentrarse en esta disciplina. Sin más, les agradezco la atención y quedo a sus órdenes para una próxima ocasión. Hasta luego.